La confesión nos da regla para el desarrollo del interrogatorio del procesado. Ha de acudir, por lo tanto, como las supletorias a las normas relativas a la indagatoria. Pruebas de testigos. Se comenzarán con el examen de los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal o a continuación se practicará la prueba testifical ofrecida por la acusación particular y el actor civil. Y por último, la defensa del procesado y responsables civiles. Los testigos que hayan de declarar en el juicio oral permanecerán hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones en un local a propósito sin comunicación con lo que hubiesen declarado, ni con otra persona hallándose presente el testigo, mayor de 14 años ante el tribunal. El presidente le recibirá el juramento en la forma establecida. El presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirles también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones. El presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre lo que declare. El presidente no permitirá que el testigo conteste a preguntas o repreguntas capciosas, subjetivas o impertinentes. El presidente podrá adoptar medidas para evitar que se formulen a la víctima preguntas innecesarias relativas a la vida privada que no tengan relevancia para el hecho delictivo. Enjuiciado, salvo que el juez o tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Si estas preguntas fuesen formuladas, el presidente no permitirá que sean contestadas contra la resolución que sobre este extremo adopte. Podrá interponerse en su día el recurso de casación si se hiciere en el acto la correspondiente protesta. En este caso constará en el acta la pregunta o repregunta a que haya el presidente prohibido contestar. En los careos del testigo, como los procesados o de los testigos que entre sí no permitirá al presidente que medien insultos ni amenazas, limitándose la diligencia a dirigirse los careados, los cargos y hacerse las observaciones que creyeren convenientes para ponerse de acuerdo y llegar a descubrir la verdad. No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad, salvo que el juez o tribunal lo considere imprescindible y no lo lesivo para el interés de dicho testigo previo informe pericial. Informe pericial. Los peritos podrán ser recusados por las causas y la forma prescrita. La sustentación de los incidentes de recusación tendrá lugar precisamente en el tiempo que medie la admisión de las pruebas propuestas por las partes hasta las aperturas de las sesiones. Los peritos que no hayan sido recusados serán examinados juntos cuando deban declarar sobre unos mismos hechos y contestarán a las preguntas y repreguntas que las partes le dirijan. Si para contestarlas considérense necesaria la práctica de cualquier reconocimiento, harán este acto continuo en el local de la misma audiencia si fuese posible. En otro caso se suspenderá la sesión por el tiempo necesario, a no ser que puedan continuar practicándose otras diligencias de prueba entre que los peritos verifican el reconocimiento. Prueba documental. El tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción
que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o la más segura investigación de la verdad. Inspección ocular. Para la prueba de inspección ocular que no haya practicado antes de la apertura de las sesiones, si el lugar que deba ser inspeccionado se hallare en la capital, se constituirá en él el tribunal con las partes y el secretario extenderá diligencia expresiva del lugar. Otra cosa, inspeccionada, haciéndose constar que ella las observaciones de las partes y demás incidentes que ocurran. Si el lugar estuviese fuera de la capital, se constituirá en él con las partes el individuo del tribunal que el presidente designe, practicándose las diligencias en la forma establecida en el párrafo anterior. En todos los demás se estará en cuanto fuese necesario a lo dispuesto en el artículo 5, capítulo 1 del libro 2. Muchísimas gracias. Opción y admisión, denegación, prueba de anticipada proporción en el acto del juicio, prueba acordada ex o oficio. Proposición, dispone respecto al procedimiento ordinario por delitos graves que el Ministerio o la Fiscalía y las partes manifestaran sus respectivos escritos de calificación de las pruebas intentadas, presentando la lista del perito y testigos que hayan declarado en su instancia. En las listas de peritos y testigos expresarán sus nombres y apellidos, el apodo si por él fueren conocidos y su domicilio o residencia, manifestando, además de la parte de los presentes, si los peritos y testigos han de ser citados judicialmente o si se encargan de hacerles concurrir. Cada parte presentará tantas copias de listas de peritos y testigos cuantas sean las demás personas en la causa, y cada una de las cuales se entregará una de las dichas copias en el mismo día. Ya fuere presentadas las listas originales, se unirán a la causa. Podrán pedir, además de las partes, que practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que se puedan practicar en el juicio oral y que pudieran motivar a su suspensión. La admisión o denegación de presentado de los escritos o calificación recogida en la causa o del poder de quien tuviere, después de transcurrido el término del señalado en el artículo 649, en la admisión de justicia dictará diligencia teniendo por hecho una calificación y acordará en la causa al tercer día el examen de las pruebas y propuesto de vuelta será la causa ante el presente tribunal. El tribunal examinará las pruebas propuestas de inmediatamente, dictará pertinentemente dictará rechazando la propuesta. Por el causado de privado habrá de ser oído por fiscalía, intervendrá en la causa contra la parte, emitirá el auto o el recurso en contra de las que fuere rechazada, denegada, para practicar la diligencia de las pruebas. Podrá interponerse en un día del recurso en la casación si preparada oportunamente con la correspondiente propuesta en la protesta. En cuanto a las actuaciones, se encontrarán las disposiciones del órgano competente para el enjuiciamiento ante el juez o el tribunal. Examinará las pruebas propuestas o inmediatamente dictará un acto emitiendo las que consideren pertinentes o rechazando las demás. Prevendrá o necesariamente para la práctica de las pruebas anticipada contra los autos de admisión y admisión. Pruebas no habrá en los recursos. En algunos recursos
El perjuicio de la parte, la que fue denegada, podrá deducir la anticipación o el inicio de la sesión o del juicio oral. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, el Tribunal Supremo afirma que como regla general las diligencias sumariales no poseen valor probatorio alguno y que no son actos de prueba sumarial anticipada, la inspección ocular practicada por la policía ni por los reconocimientos fotográficos en la policía, salvo que se ratifique mediante la diligencia de reconocimiento en rueda. Subjetivo. La independencia y contradicción y su posible excepción en la prueba constituida. En segundo lugar, los actos de prueba instructoras requieren de un lado la intervención del juez, de instrucción y de otro, la posibilidad de contradicción. La necesidad de la concurrencia del primer requisito es evidente y se tiene en cuenta que la prueba exige siempre la inmediación de un órgano dotado de imparcialidad e independencia, lo que plenamente tan solo acontece con la autoridad judicial. En cuanto a la del segundo, hay que recordar que la prueba exige contradicción e igualdad de armas, razón por la cual la LCR desde siempre admitió la posibilidad de contradicción en la declaración sumarial de testigos, peligros de muerte o de ausencia. Esto está en el artículo 448 o en el incidente de recusación de perito. Pero la doctrina jurisprudencial no exige que la contradicción efectivamente se produzca, sino tan solo que se posibilite supuestos legales de pruebas anticipadas. Prueba anticipada en la fase sumarial. Supuestos de prueba anticipada en la fase sumarial nos encontramos en la LECR, con referencia a la prueba testifical, cuando dispone que si el testigo manifestara al hacerle la prevención referida en el artículo 446 la imposibilidad de concurrir por haber de ausentares del territorio nacional, y también en el caso en que hubiera motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual, antes de la apertura del juicio oral. El juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Para ello, el letrado de la Administración de Justicia hará saber al reo que nombre abogado en el término de 24 horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario que se le nombrará uno de oficio para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. Transcurrido dicho término, el juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y de su abogado defensor, y a presencia asimismo del fiscal y del querellante. Si quisieran asistir al acto, permitiendo a estos hacerles cuantas preguntas tengan por conveniente, excepto las que el juez destine como manifestante impertinente por el letrado de la Administración de Justicia, se consignarán las contestaciones a estas preguntas y esta diligencia será firmada por todos los asistentes. La declaración de los testigos menores de edad y la de personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a cabo, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posibilidad la práctica de esta prueba. Esto está en el artículo 448. En caso inminente de peligro de muerte del testigo, se procederá con toda urgencia a recibir la declaración en la forma expresada en el artículo anterior, aunque el procesado no pudiese ser asistida del letrado. Esto está en el artículo 449. En la fase del juicio oral, cabe la práctica de prueba en la fase del juicio oral. Antes de iniciarse las sesiones del mismo, la LCR dispone que podrán pedir además las partes que se practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que no se pueda practicar en el juicio oral o que pudieran motivar su suspensión. Esto se encuentra en el artículo 657, párrafo 3. Proposición en el acto de juicio. El Ministerio
fiscal y las partes manifestarán en sus respectivos escritos de calificación las pruebas de que intenten valerse, presentando listas de peritos y testigos que hayan de declarar a su instancia. En la lista de los peritos y testigos se expresarán sus nombres y apellidos, el apodo y, si por fuera el conocido, su domicilio o residencia, manifestando además la parte que los presente si los peritos y testigos han de ser citados judicialmente o si se encarga de hacerles concurrir. Esto se encuentra en el artículo 656. Cada parte presentará tantas copias de las listas de peritos y testigos cuantas sean las demás personas en la causa, a cada una de las cuales se entregará una dicha copia en el que el mismo fueran presentadas. Las listas originales se unirán a la causa. Esto se encuentra en el artículo 657. No podrá practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas. Esto lo vemos reflejado en el artículo 728. Continuando con el punto sextuante dispuesto en el artículo anterior, 1. Los cargos de los testigos entre sí o con los procesados, entre estos, que el presidente acuerde de oficio a propuesta de cualquiera de las partes. 2. Las diligencias de prueba no propuesta por ninguna de las partes que en el tribunal considere necesario para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación. 3. Las diligencias de prueba de cualquier clase que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes. Las diligencias practicadas en el sumario que por causas independientes de voluntad de aquellas no puedan ser reproducidas en el juicio oral. El juez o el tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas, el contenido y la finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto comprende la realidad entre supuestos diferentes. De un lado, las pruebas que, habiendo sido inicialmente propuestas en los escritos de calificación, fueron denegadas por el juez o el tribunal en el auto sobre la admisión de las pruebas. De otro lado, los informes y certificaciones y demás documentos que en el Ministerio Fiscal y las partes estimen oportunos y el juez o el tribunal lo admitan. Finalmente, en los supuestos de no presentación de los escritos de defensa en el trámite seguido ante el juzgado de instrucción, las pruebas acordadas ex oficio. A diferencia de lo que ocurre en el procedimiento civil, el procedimiento penal aparece marcado por las exigencias de la búsqueda de las obligaciones de la verdad material. En efecto, no cabe olvidar las figuras como la proposición de oficio de medios de prueba, las facultades concedidas a los tribunales de acordar de oficio de la práctica de prueba no propuesta por las partes, que contradice el principio acusatorio porque su ejercicio convierte el tribunal en acusador o en defensor según lo que la prueba acordada sea a cargo de o de descargo, perdiendo el tribunal su imparcialidad objetiva. Las pruebas obtenidas de violación de derechos fundamentales, la ley orgánica del Poder Judicial dispone que no sufrirá efecto las pruebas obtenidas directas e indirectamente violentadas de los derechos o libertades fundamentales. La doctrina viene diferenciando los conceptos de pruebas ilícitas y prueba prohibida. Tales de los derechos y las libertades son naturalmente los contenidos en el título 1 de la Constitución. Como el ejemplo, la obtenida con la vulneración de los derechos a la integridad, a la libertad o a la intimidad, la entrada y el registro de domicilio, el lugar cerrado y práctica, la intervención y grabación de comunicación de vulneración de los derechos al secreto de la misma. En cuanto a los efectos de la prueba prohibida o la vulneración de los derechos fundamentales, existen dos teorías al respecto. La teoría directa, a tenor de la prohibición de la valoración que debe circunscribirse la prueba obtenida y el proceso. La teoría indirecta o refleja conforme a la cual la nulidad de un procedimiento, de un determinado acto probatorio, la prueba producida irregularmente debe incluirse desde una perspectiva amplia. Toda aquella práctica con infracción de normas legales, sean estas la de naturaleza, que sean irregularidades procesales en la formación de la prueba, no escapan del régimen general que en materia de nulidad de actuaciones previsto en la ley orgánica del Poder Judicial.
que dispone que los actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos siguientes, cuando se produzcan por o ante el tribunal con la falta de jurisdicción o de competencia objetivo funcional. 2. Cuando se realicen bajo la violación o intimidación. 3. Cuando se prescinda de las normas esenciales del procedimiento, siempre que por causa haya perdido indiferencia. 4. Cuando se realicen sin intervención de los abogados en los casos que la ley establezca. 5. Cuando se celebren visitas sin la perspectiva intervención de los secretarios judiciales. 6. Los demás casos en los que las leyes procedan así lo establezcan. La carga de la prueba es la obligación que tiene toda persona de probar lo que está alegando.